Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Fernanda Domínguez. Soy estudiante de especialización en gerencia de proyectos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y tengo como objetivo hablarles sobre la metodología Scrum, enfocándome en la fase de retrospectiva, ¿sí? Entonces, para arrancar a hablarles de la metodología Scrum, quisiera primero, pues, hablar un poco de en qué consiste esta metodología, ya que es un proceso en el que se aplica de manera regular, digamos, un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y pues para obtener un resultado en un proyecto, ¿sí? Estas prácticas pues se apoyan unas a otras, digamos que van ligadas y tienen como origen trabajar de forma conjunta para hacer que los equipos sean altamente productivos. En Scrum se realizan unas entregas parciales, regulares del producto final y van priorizadas por el beneficio que aportan pues al receptor del proyecto. Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o son poco definidos, ¿sí? Donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. Eso básicamente es Scrum. Digamos que el ejercicio es enfocarlo como tal a un proyecto y yo lo quise enfocar a un plan de mejora para disminuir las peticiones, quejas y reclamos en una compañía distribuidora de electrodomésticos. Entonces les voy a hablar un poco de cómo quise hacer esta labor. Básicamente lo que hice fue revisar las causales más frecuentes de las quejas que se dan en el área de despachos y lograr enfocarme en una sola de ellas. ¿Cuál fue la causal en la que me quise enfocar el día de hoy? Y es en la causal de las entregas trocadas, ¿sí? En esta causal quise revisar por qué se están dando mal estas entregas, para entrar a revisar desde el proceso de bodega, logística, despachos, incluso hasta el mismo proceso de venta, donde se graba el despacho para el cliente. ¿Cómo funciona entonces la metodología Scrum acá? ¿O de qué manera nos podemos enfocar un poco en la fase de retrospectiva de Scrum? Bueno, la retrospectiva Scrum es un tipo de reunión dentro del marco ágil de esta metodología donde se realiza al finalizar de cada sprint. ¿Qué es cada sprint? Pues cada tiempo que hay dentro de una actividad y otra, ¿sí? Digamos que durante una retrospectiva Scrum, los equipos reflexionan sobre qué salió bien, ¿sí? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué podría mejorarse en la próxima actividad o en el próximo sprint? Y en esta reunión, pues se suele llamar retrospectiva Scrum o actividad de retrospectiva porque suele ser una sesión de trabajo de 2 semanas de duración, más o menos el sprint, con unos entregables específicos al final del periodo, donde se organiza el trabajo y de esta manera se brinda a los equipos el enfoque que necesitan para trabajar rápidamente. Les voy a comentar un poco más el paso a paso de cómo lo realicé yo para poder revisar en qué estábamos fallando. Entonces me enfoqué en todos y cada uno de los procesos. Obviamente la alerta la genera el área de servicio al cliente, que es al que le llegan las quejas. Cuando ya es muy repetitiva la queja por la misma causal, pues nos genera como compañía una alerta donde entramos a revisar en qué parte del proceso se está fallando. Entrando a revisar, cuando la causal que escogimos, en este caso que es las entregas trocadas, se revisa por qué se da la entrega trocada. Muchas veces es porque el auxiliar de bodega no valida el código o el EAN completo del producto, sino que tiene como validación solo los últimos 4 dígitos del código y hay algunos que son muy similares, que son de la misma marca, que incluso son de la misma categoría y puede variar solamente el color o algunas características. Esto pues ocasiona una inconformidad hacia el cliente por no validar el proceso. Entonces ahí ya definimos la primera actividad o el primer sprint y es crear un proceso para el área de bodega donde se les defina validar el código
en su totalidad, ¿sí? Ese puede ser un primer filtro para el error que nos está pasando hoy. El segundo filtro o el segundo sprint es la persona que realiza el despacho. Esa persona que realiza el despacho pues debe ser una persona que tenga en cuenta toda la información que brinda el cliente, que coloque la dirección exacta, el departamento exacto, el apartamento como tal, si es conjunto, si es en barrio, a qué hora el cliente está disponible para recibir el producto y demás, porque esto nos permite que de una u otra forma la persona de transporte tenga toda la información real y pues no hayan contratiempos al momento de la entrega. Un tercer sprint o una tercera validación sería desde el área de transporte. Si logramos que el área de bodega valide todo el código y el área de transporte al igual también lo valide, pues ya tendríamos dos filtros para que no nos vaya a salir el producto con el código trocado. Entonces básicamente lo que se hace es, en la metodología Scrum, definir la actividad, que en este caso, para hacerlo muy sencillo, la actividad va a ser validar desde el área de bodega y desde el área de transporte el código completo para los despachos, ¿sí? Validar y revisar en esa validación qué se nos pudo haber pasado, ¿sí? ¿Qué se nos pudo haber pasado? ¿Qué pudimos hacer mejor? Y en qué fallamos y qué podemos hacer mejor. Básicamente que eso es la retrospectiva y el objetivo es identificar y mejorar en un proceso continuo con una aportación de valor para que los integrantes del equipo traten de responder a 3 preguntas claves sobre el sprint que acaba de finalizar, que en este caso, por hacerlo muy sencillo, es validar el código completamente. Entonces, ¿qué se ha hecho bien durante el sprint? ¿Qué se puede mejorar y en qué hemos fallado? Básicamente, respondiendo esas 3 preguntas, podemos hacer muy bien la fase de retrospectiva del Scrum versus la revisión del sprint y poder lograr que la metodología ágil Scrum pues sea efectiva en nuestros procesos del día a día. Quise pues dejarles como esta intervención aquí, básicamente para explicarles un poco con un ejemplo muy sencillo como el que realizo yo en la compañía, para poder definir la metodología Scrum, cómo funciona y enfocarnos un poco más en la fase de retrospectiva Scrum. Que tengan un feliz día y muchas gracias por escuchar.